Bienvenidos y bienvenidas, queridos hermanos y hermanas. Es una gran alegría poder entrar de nuevo a la intimidad de sus hogares y poder compartir con ustedes la palabra de Dios. Palabra que siempre es buena noticia para nuestras vidas, palabra que siempre es buena nueva. El día de hoy, queridos hermanos, vamos a continuar hablando acerca de un tema que iniciamos la semana anterior, el tema de los lenguajes del amor. Antes de iniciar, como siempre lo hacemos, vamos a pedirle al Señor que Él pueda disponer nuestro corazón, que Él pueda disponer nuestras vidas para que nosotros podamos atender a su palabra, escucharle a Él y poder sobre todo encarnar la palabra que Él trae para nuestras vidas. Todo lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amadísimo Señor, hoy queremos bendecirte y alabarte, darte toda la gloria a ti, Señor, porque tú eres un Dios bueno, porque tú eres un Dios que nos habla, porque tú eres un Dios que siempre tiene una buena noticia para nuestras vidas. El día de hoy, Señor, queremos acoger tu palabra como buena noticia, Señor. Acogerla con alegría, Señor, porque es una palabra que es buena nueva para nuestras vidas. Queremos, Señor, pedirte que la gracia de tu Espíritu Santo nos ayude a encarnar tu palabra, como la palabra se encarnó en el vientre de nuestra Madre María. Todo lo pedimos en tu nombre y por la intercesión de María, nuestra Madre, a ti, Señor Jesús, que eres quien vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, como les decía, el día de hoy vamos a hablar acerca del tema de los lenguajes del amor. La semana pasada nosotros hablábamos acerca de este tema. ¿A qué nos referimos con los lenguajes del amor? El amor, queridos hermanos, se puede manifestar de diferentes maneras. Y hablábamos de 4 lenguajes del amor: las palabras de afirmación, el tiempo de calidad, los actos de servicio y el contacto físico. Cuando uno quiere, queridos hermanos, expresar el amor se expresa en la medida en que la otra persona lo entiende. ¿A qué me refiero con esto, queridos hermanos? Quiero retornar a algo que explicábamos la semana pasada, sobre todo para aquellas personas que probablemente no han seguido esta serie o esta corta serie, pero quisiera explicarlo. Muchas veces hay personas que no les gusta que les abracen, que no les gusta mucho que uno los esté apapachando. Yo tengo una hija que así es, pero hay personas que son muy sensibles a las palabras. Hay personas que no les agrada el contacto físico, pero que atienden muy bien un acto de servicio. Hay personas que ven con muy buenos ojos un acto de servicio, pero que probablemente las palabras les son indiferentes. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Que nosotros debemos de ser especialistas, sobre todo nosotros los esposos y las esposas. Debemos de ser especialistas en conocer y en pronunciar el lenguaje de amor que entiende muy bien mi cónyuge. En conocer y en pronunciar el lenguaje de amor que comprende mi cónyuge. Probablemente hay personas, hay esposos, hay esposas que son más sensibles al lenguaje del contacto físico. Y les gusta estar abrazados, ¿verdad? Les gusta que los apercollen, que les den un beso, ¿verdad? Que se le acerque uno por atrás, por delante, por el lado, por encima, por atrás, por donde sea, queridos hermanos, con un abrazo, con un acto de contacto físico. Hay personas que son más sensibles a un acto de servicio. Por ejemplo, yo conozco un hermano que él me decía: mire, mi hermano, a mí mi esposa me enamoró por la boca. Y yo le dije: ¿qué pasó, hermano? ¿Lo apercollaba a su esposa? No, me hacía unos platos de comida, pero deliciosos. Entonces, por ahí, por la boca, esa mujer a mí me atrapó. A eso nos referimos con el lenguaje del amor. El lenguaje del amor que usted debe de pronunciar, querido hermano, es aquel que entiende la otra persona. No el que usted pronuncia, sino el que entiende muy bien la otra persona. La semana pasada hablábamos, queridos hermanos, de las palabras de afirmación y del tiempo de calidad. Las palabras de afirmación hablábamos del elogio, hablábamos de los cumplidos, de las palabras humildes, hablábamos de todas aquellos actos o aquellas palabras que afectan o que de alguna manera positivamente ayudan a la otra persona. Hablábamos del tiempo de calidad, de estar completamente con la otra persona. El día de hoy vamos a hablar de 2 lenguajes. Del
del acto de servicio o de los actos de servicio y del contacto físico. ¿A qué nos referimos, queridos hermanos, con los actos de servicio? Voy a acercarme a la palabra de Dios, a un texto que está en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 13, versículos del 4 al 5. Dice la palabra de Dios: se levantó de la mesa, se sacó el manto y tomando una toalla, se la ató a la cintura. Luego echó agua en un recipiente y empezó a lavar los pies a sus discípulos y a secárselos con la toalla que tenía en la cintura. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El texto que hemos leído, queridos hermanos, es aquel texto donde Jesús le lava los pies a sus discípulos. Ese gesto, queridos hermanos, muchas personas dicen, bueno, no, esa es una actitud de humildad, esa es una actitud de sencillez, sí tiene que ver con eso, pero sobre todo ese acto, queridos hermanos, de lavarle los pies a sus discípulos en la persona de Jesús, tiene que ver con un gesto de servicio y con un gesto de darle importancia a la persona que está al frente. Quiero explicar esto. Antiguamente, en las calles polvorientas donde caminaban los judíos, imagínese usted caminar, ¿verdad?, casi descalzo, es decir, con unas sandalias en una calle polvorienta a 35 o 40 grados de temperatura, queridos hermanos, usted llega con los pies ardiendo. Y un gesto de hospitalidad, un gesto de servicio, era el gesto de lavarle los pies a las personas que llegaban a su casa. Ese acto era hecho por el sirviente, ese acto era hecho por el esclavo, y por eso alude a que este acto es un acto de servicio en primer lugar. En segundo lugar, queridos hermanos, ese es un acto de reconocer la importancia del otro, porque las personas que llegan a visitar a casa regularmente son personas a las que nosotros le damos importancia, y regularmente en jerarquía eran más importantes que el esclavo. Aquí yo no quiero decir, hermanos, que el esclavo era menos importante en el sentido de persona, en el sentido de dignidad, sino en el sentido de jerarquía. En ese sentido, queridos hermanos, lo que Jesucristo está diciendo con ese acto que hace con sus discípulos es decirle a sus discípulos: yo te quiero servir a ti, tú eres importante para mí. Cada pequeño acto de servicio que nosotros hacemos por nuestro cónyuge, que nosotros hacemos en nuestras familias, queridos hermanos, es decirle implícitamente, aunque usted no lo diga con sus palabras, es decirle a la otra persona: tú me importas. Yo quiero servirte porque tú me importas. Papá o mamá sale de la casa a trabajar todos los días y sale a trabajar aunque cueste el trabajo, aunque el trabajo sea pesado, pero lo hace porque tú le importas. Eso es un acto de servicio, eso es un gesto de servicio. Fíjense que yo, ¿dónde lo veo? Bien sencillamente. Mi papá ya tiene 87 años, mi mamá le sigue seguidito. Mi papá, cuando sale de casa, siempre se pone la mascarilla, en lugar de colocársela de forma correcta, él a veces se la pone como antifaz, se la pone aquí. A veces se la pone como hamaca para la barbilla porque se la pone aquí. A veces se la pone como bozal porque solamente le tapa la boca. Mi mamá se le acerca siempre y le dice: viejo, déjame ponerte bien la mascarilla, y ya se la compone. Solo ese acto de servicio sencillo, que no tiene nada tal vez de relevancia. Usted dice, pero eso no tiene nada de relevancia. Sí, porque sí tiene relevancia, porque una mascarilla mal puesta hoy día, queridos hermanos, puede significar la diferencia entre enfermarse y no enfermarse, la diferencia entre estar vivo y no estar vivo, sobre todo para una persona que tiene 87 años de edad. Ese acto de servicio es decirle a la otra persona: tú me importas. Cuando tú, querido hermano, en tu casa, tú te pones a hacer la comida, tú le estás diciendo a tu esposa: tú me importas, mi amor. Cuando tú te pones a lavar los platos, cuando tú
te pones a trapear, cuando tú te pones a barrer y tú botas todos los estereotipos y dices, no, yo me voy a poner a hacer esto, tú le estás diciendo a tu esposa, tú me importas, porque nosotros le hemos adjudicado esa responsabilidad en muchas ocasiones a la mujer, pero queridos hermanos, cuando tú haces esos actos de servicio, tú le estás diciendo a tu esposo, tú le estás diciendo a la esposa, tú me importas. Cuando tú, hermana, haces algunos actos de servicio en tu casa, tú también le dices a tu esposo, tú me importas. Cuando tú pones la mesa en tu casa, cuando tú haces la comida en tu casa y tú le estás mostrando ese acto de amor a tu esposo, tú también le estás diciendo, tú me importas. Porque en el fondo, queridos hermanos, cada acto de servicio es decirle a la otra persona la importancia que tiene para ti. Cuando de pronto, queridos hermanos, en casa, tú llegas, ¿verdad? Y tú eres como el rey que solamente llega, ¿verdad? Y se tira en el sofá y pone los pies encima, ¿verdad? Y el único ejercicio que hace es estar con el control ahí pasando todos los canales, ¿verdad? Que puedan haber, queridos hermanos, tú le estás diciendo a la otra persona, tú no me importas. Ojalá que ese no sea el caso con algunos de los que siguen este espacio. Vamos a detenernos un momento, queridos hermanos. Hemos hablado hasta este momento acerca de los actos de servicio. Vamos a detenernos, no se separe de nosotros. Volvemos, queridos hermanos y hermanas, hemos venido hablando acerca de los actos de servicio como una forma de expresión del amor. Hablábamos, queridos hermanos, que el acto de servicio, sobre todo, queridos hermanos, es decirle a la otra persona lo importante que es. Pero yo quisiera hablar acerca de algo que es importante para el acto de servicio. Es importante vencer los estereotipos. Los estereotipos, ¿a qué me refiero con los estereotipos? Porque a veces nosotros escuchamos palabras bien raras que a veces no entendemos, queridos hermanos. Esa es la realidad. Cuando nosotros hablamos acerca de los estereotipos, son aquellas actitudes que nosotros le adjudicamos a ciertas personas. A veces nosotros, o una idea generalizada respecto a lo que alguien debe de hacer. Por ejemplo, un estereotipo es, la mujer está para la cocina. Ese es un estereotipo. Porque nosotros creemos generalizadamente que la mujer debe de estar para la cocina. Los hombres son los machos. Ese es otro estereotipo. Es decir, vencer los estereotipos, hermanos, quiere decir convencer aquellas ideas generalizadas para poderme disponer a servir a la otra persona. ¿Y por qué es importante vencer los estereotipos? Porque a veces las personas dicen, ay, yo cómo me voy a poner un delantal, cómo me voy a poner yo con una escoba, eso va para las mujeres. Eso significa vencer los estereotipos. Cada vez que tú, querido hermano, sobre todo, y aquí me dirijo especialmente a los varones, cada vez que tú, querido hermano, vienes, te pones un delantal, le dices, amorcito, ahí deja la escoba, ahí deja el trapeador, que eso yo lo voy a hacer. Tú no solamente estás venciendo el estereotipo, sino también le estás diciendo a la persona, tú importas para mí. Tú no solamente le estás diciendo, tú me importas, sino le estás diciendo, tú importas tanto, que yo voy a vencer cualquier pensamiento que otras personas tengan. No importa que a mí me vean con un delantal al frente, no importa que a mí me vean con una escoba, tú eres más importante para mí y por eso lo hago. Es decir, hermanos, es vencer esas ideas preconcebidas que a veces nosotros mismos tenemos para disponernos a servir a la otra persona. El cuarto lenguaje del amor, queridos hermanos, tiene que ver con el contacto físico. El contacto físico tiene que ver, queridos hermanos, con un abrazo, tiene que ver con un beso,
tiene que ver inclusive con la intimidad sexual que viven los esposos en el contexto o en su vida matrimonial. Y aquí yo quisiera detenerme a algo, queridos hermanos, y quisiera compartir un testimonio de la necesidad del contacto físico en la familia. Todos sabemos cuán necesario y cuánto daño hace a aquellas personas que por diferentes circunstancias, queridos hermanos, no han tenido la posibilidad de tener un abrazo de un padre, de tener un beso de una madre, de ser acogidos en los brazos por un papá. Yo conozco una persona con la cual hace mucho tiempo o hace algún tiempo platicaba. Esta persona ha tenido muchas dificultades con su padre, es de esos padres que es ausente, es decir, es un padre que no ha estado en casa, es un padre que las ocasiones que esté en casa no es nada expresivo, es decir, aquí vengo a dejarles esto, un poquito de dinero, ¿verdad? Y aquí vengo a tomarme una taza de café y después me voy. Ahí no hay un te quiero, no hay un gesto de cariño, no hay una palabra de ternura, no hay un contacto físico, no hay un acto de servicio. Es decir, esos lenguajes del amor, queridos hermanos, están eliminados completamente. Y una vez yo hablaba con esta persona y esta persona, más que decirle, le decía, mira, quiero que vayas a hacer esto con tu papá, porque tú tienes un dolor muy profundo en tu corazón. Y la puse así, al frente mío. Imagínense que ella está aquí frente a mí. Vas a ir delante de él y solamente vas a hacer esto. Lo vas a abrazar. Y en ese momento yo la abracé. Y solamente le dije, mira, no lo vas a juzgar. Por todos los abrazos que a ti te hicieron falta, no lo vas a juzgar. No lo vas a acusar por todas las ocasiones en que tú quisiste tenerlo así como en este momento estoy contigo. No lo vas a acusar por eso, si solamente dale ese abrazo. Y que en ese abrazo todas esas barreras, todos esos rencores, todos esos resentimientos puedan ser derribados de tu corazón. Esa mujer que ya es una mujer adulta, queridos hermanos, esa mujer se quebró literalmente en llanto. En ese momento, bendito sea el Señor, ella pudo empezar a sanar. Y digo empezar, queridos hermanos, porque posteriormente, bendito sea el nombre del Señor, ella lo pudo hacer con su papá directamente, ese mismo gesto, ese mismo acto. Y por eso, queridos hermanos, es tan necesario el contacto físico. Es tan necesario, queridos hermanos, el contacto físico. Y aquí voy y hablo a las mujeres, porque muchas veces el varón, que es más sensible, en muchas ocasiones es más sensible al contacto físico, el varón es más básico, como dice la canción, pero lo siento, soy así de básico y mis instintos son bastante lógicos, dice aquel cantautor, refiriéndose a la mujer, ¿verdad? Que él la quiere ver, ¿verdad? En cueros, la quiere ver así, sin nada, ¿verdad? Tal como el Señor la mandó al mundo. Porque probablemente hay personas que son más sensibles al contacto físico. No quiero decir que solamente los varones somos sensibles a ello. Quiero decir, las mujeres son también sensibles en algunos momentos al contacto físico. Lo importante es aquí reconocer cuál es el lenguaje de amor del cual es sensible mi esposa o mi esposo. Es tan necesario, queridos hermanos, el contacto físico, que si ustedes se preguntan cuántas veces Jesús hizo contacto físico con personas, ustedes se van al Evangelio y se van a dar cuenta que Jesús, queridos hermanos, se tocó literalmente a aquel leproso que se postró frente a él, tocó a la suegra de Pedro cuando estaba postrada en su cama, tomándola de la mano, a aquella niña que estaba muerta, a la cual Jesús le dice, talita cumi, levántate, a ti te digo, levántate, y la toma de la mano. Jesús abraza a aquel niño, cuando Jesús le dice, dejan que los niños vengan a mí, y Jesús abraza a aquella criatura. Es decir, vemos en Jesús, queridos hermanos, ese acto y ese gesto de contacto físico, porque para muchas personas ese acto, ese gesto de contacto físico llena profundamente el corazón de la persona.
Yo les digo, queridos hermanos, sobre todo aquí dirigiéndome a las esposas, a los esposos, muchas veces ese es algo que nosotros platicábamos en algún momento. Yo les voy a contar aquí un testimonio muy breve y rápidamente. Una vez nosotros con mi esposa nos preguntábamos, ¿cuál es el lenguaje de amor principal para ti? Escríbemelo, del 1, el número 1, el número 2 y el número 3. Y hablábamos acerca precisamente de esto, del gesto de las palabras, del tiempo de calidad. Hablábamos de los actos de servicio, del contacto físico, de las formas de contacto físico. Y ella me decía, mira, para mí, lo primero y lo que más me gusta es que tú estés conmigo, que me dediques tiempo. Porque en efecto a mi esposa le agrada que yo esté con ella, que yo esté ahí acompañándola. A veces solamente quiere que yo ahí esté con ella. A veces guardamos silencio y en ese silencio es un silencio nada más como un encuentro de almas, le digo yo, porque no hablamos nada o no hablamos mucho. No estamos atentos de otras cosas, sino sencillamente estamos juntos. Y ella me decía, a mí me gusta que tú estés conmigo. En segundo lugar, me gusta que me piropies, me gusta que me elogies, me gusta que me digas palabras bonitas, agradables a mi oído. Y en tercer lugar, me gusta que en algunos momentos tú me sirvas, que me dediques tiempo, que a veces te pongas a hacer algo en la casa, a hacer la comida, que seas tú el que tomes la iniciativa de hacer tantas actividades que hay en casa, que recoger el pupú de los perros que hacen los perros, arreglar la cama, queridos hermanos, sacudir el cuarto, barrer, trapear en casa, hay mil cosas que hacer. Y mi esposa me preguntaba lo mismo. ¿Y cuál es el lenguaje de amor que tú prefieres de mí? Mira, le digo yo, cada vez que yo te veo, yo me veo y me siento extasiado por ti. Y yo lo único que deseo es tenerte a ti en la intimidad. Es decir, sexualmente. Y el segundo lenguaje, me dijo ella, pues cada vez que te veo, yo me extasio de ti. Y lo único que me penetra a mí es un deseo de ti. Lo que deseo es tenerte físicamente en la intimidad. No, pero no puede ser solo eso, me dijo ella. Sí, ¿verdad? No puede ser solamente eso. ¿Cuál es la tercera cosa? Pues mira, cada vez que yo te veo, me siento extasiado. Y vos sencillamente me pones loco y lo que yo deseo en ese momento es tenerte en la intimidad. Es decir, nosotros comprendimos, queridos hermanos, cuál es el lenguaje de amor que cada uno de nosotros necesita. Y cada uno de nosotros, queridos hermanos, hemos tratado durante 23 años, bendito sea el nombre del Señor, con la ayuda de Dios, ya tenemos 23 años de casados, con la ayuda del Señor. Durante estos 23 años hemos tratado de pronunciar el lenguaje de amor que el otro necesita. Porque las palabras, los actos, los gestos, no son las que, como ya lo hemos dicho anteriormente, no son las que yo quiero pronunciar. Deben de ser pronunciadas de acuerdo a la medida de lo que el otro necesita escuchar. Hemos hablado durante esta serie, incluyendo la semana anterior, acerca de las palabras de afirmación, del tiempo de calidad. El día de hoy hemos hablado de los actos de servicio y hemos hablado del contacto físico. Vamos a pedirle al Señor que Él nos ayude a pronunciar estos lenguajes de amor en la medida de lo que el otro necesita de mí. Amadísimo Señor, hoy queremos agradecerte. Queremos bendecirte, alabarte y glorificarte porque tú eres grande, porque tú eres maravilloso. Señor, queremos pedirte que tú, Señor, nos ayudes a pronunciar, Señor, a ser pronunciadores de los lenguajes de amor que la otra persona necesita de mí. De manera particular mi esposa, mi esposo, Señor, que a veces es sensible a las palabras, que a veces es sensible a los actos de servicio, que a veces es sensible, Señor, al tiempo de calidad cuando estamos juntos, que también es sensible al contacto físico. Ayúdame, Señor, ayudado de tu gracia, Señor, ayudado por la fuerza de tu Espíritu Santo, a que por amor y con amor yo pueda, Señor, pronunciar una palabra, un acto, un gesto de amor en la medida que mi esposo o mi esposa lo necesita. Todo lo pedimos en tu nombre, Señor Jesús, a ti que eres quien vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Les agradecemos, queridos hermanos, por habernos permitido entrar a la intimidad de sus hogares. Que el Señor les guarde y que el Señor les bendiga. Hasta pronto.